El segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. 3 sedes: Madrid, Zaragoza y Cali, Colombia. ¿No lo oyes? Estaísmo. Vamos a darle la palabra a Nicolás Jackson, que ha hecho para el Centro Dramático Nacional, se está ocupando de una serie de propuestas muy interesantes, que sería lo primero que debería, por favor, Nicolás, contarle a los presentes. Vale, pues hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Jackson, como se mencionó antes, y bueno, no os voy a aburrir demasiado con la historia de este ciclo, porque tenemos una ponencia el miércoles a las 11:30 de la mañana con Ángel Murcia, el director adjunto del Centro Dramático Nacional, con lo cual brevemente describo lo que hago, lo que he hecho, y el miércoles seguramente, si algunos de vosotros podéis, seguiremos hablando del mismo tema, pero por ahora pues entiendo que vamos a hablar entre los tres y eventualmente entre los cuatro. Con el CDN, el Centro Dramático Nacional, acaba de hacer un primer ciclo con ellos de 5 obras de entre 45 minutos y 90 minutos de duración, y estamos ahora empezando con el siguiente ciclo de este año, que será un poco, no diría lo mejor de la temporada, porque depende un poco de la temporada que tienen en el escenario este año y la que tuvieron el año pasado. Seleccionamos no las mejores obras, sino las obras más proclives a una adaptación radiofónica. Así que creamos el año pasado, o mejor dicho, a principios de este año, 5 obras, que eran Doña Perfecta, de Galdós, una adaptación de Ernesto Caballero, y Atlas de Geografía Humana, de Almudena Grandes, y otras tres de las que hablemos el miércoles, y hicimos versiones radiofónicas. Y previo a esto, había hecho otro ciclo para la Fundación Autor, /SGAI, de obras cortas de Juan Mayorga, José Sánchez Sinisterra, Alfredo Sanzol y de Vanessa Montfort. Entonces, lo que en español, por lo menos, lo que he hecho en castellano se ha basado en los autores. Han sido ciclos de autores contemporáneos. Sé que Galdós murió hace rato, pero la adaptación es de un autor contemporáneo, y que el eje central de estos trabajos, de estos ciclos, ha sido el autor. Fuera de España también estoy empezando a trabajar de productor-director para la BBC. La BBC tiene una larguísima historia, de hecho es la mayor productora del mundo en ficción sonora. Produce cada año 680 horas de ficción, es decir, más de 2 horas al día, o más o menos 2 horas de ficción al día. Cada obra que se emite en la BBC tiene 1 millón de oyentes, 1 millón, no la emisora tiene 1 millón de oyentes durante la semana, sino 1 millón de oyentes escuchan cada obra que se pone, y luego cuelgan las obras durante 7 días en el iPlayer de la BBC, donde también tienen bastantes oyentes. Y después estas mismas obras se venden, están disponibles, las compras si quieres en Amazon, en audible.co y audible.com. Pues el presupuesto total de la BBC es de 20 millones de euros al año, así que sí que es la mayor productora. Empiezo a hacer trabajos, a hacer producción para ellos, para la BBC ahora, con una obra de autoría española sobre un tema importante contemporáneo. Me pidieron un tema contemporáneo de España y me preguntaron qué era el tema más importante de este país ahora mismo, porque es lo que querían escuchar los oyentes británicos. Así que vamos a hacer una obra sobre la corrupción en un ayuntamiento de la costa. El autor es español, hacemos la obra en inglés con actores españoles y un actor británico, pero en inglés, para la BBC ahora. Así que es un poco mi currículum. Tengo también algunas cosas, aparte de esas, por ahí, que como están un poco en el aire todavía, no voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, creo que me encanta la palabra ficción sonora por 2 motivos. Porque evita la palabra teatro, que creo que hay maneras de hacer la creación de la ficción
que parecen más a lo que podría ser teatro, y hay otras formas de hacer lo que parecen más que tiene más que ver con el cine. Al mismo tiempo, la palabra radio, por supuesto, es radio, y este medio va más allá de la radio, se puede escuchar y se escucha mucho en la radio, pero también, por supuestísimo, hay otras maneras, otros medios para escuchar el formato digital, que es principalmente Internet. Y como estoy ocupando mucho el tiempo, y eso es una mesa redonda, no una ponencia, no voy a decir mucho más, seguramente podríamos seguir hablando del tema, pero por eso me gusta mucho la frase ficción sonora. Muchas de las cosas que estoy haciendo, la BBC sí que es radio, pero también tienen difusión a través de otros canales que no sean radio. Y realmente lo que me interesa a mí y mi forma de hacer esta producción tiene más que ver, creo, que con el cine que con el teatro, con lo cual radioteatro es un término, pero el término para mí más amplio y que incluye más formatos, más difusión y más maneras de producción, más métodos de producción, es esa frase tan bonita, ficción sonora. La frase, no sé, para vosotros, a mí me parece una frase también muy bonita, que ficción sonora es muy potente como palabra. En fin, nada, que os he dado la lata con mi currículum, ahora un poco a compartir el micrófono, cosa que me cuesta. Cuando les dicen a ustedes al entrar en una sala apaguen sus móviles, no hagan caso, nunca. Porque el móvil, si está encendido, te llegan mensajes como, por ejemplo, a ver si lo encuentro por aquí, bam, bam, taran, tan, tan. Dice, que no cunda el pánico. Desde el inicio pensé que lo nuestro era a las 17, ya da por supuesto que una cosa, lo nuestro. Estaba en el bus, me acabo de bajar, voy volando hacia allí. Y ha venido volando hacia aquí. Dice, ¿tendrás que hacer algún truco de magia? Sí, si lo hubiera leído en su momento, lo habría hecho. Como lo acabo de leer, no he podido hacerlo. Alfonso Armada es periodista, es dramaturgo, es poeta, es viajero y es el que se supone que nos va a presentar a los demás. Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso. Pensaba que lo nuestro era a las 5. La culpa es nuestra, siempre la culpa es mía. No, es mía. Pero veo que mi ausencia ha demostrado una vez más la inutilidad de los moderadores en las mesas redondas, que nunca son mesas y nunca son redondas. Veo que Nicolás, hola Nicolás, encantado. No sé si se ha presentado más gente ya. Como además sabía muy poco de cada uno, tenía apenas 2 o 3 líneas de cada uno, me ha parecido fantástico que han improvisado, han demostrado su capacidad, no sé si para la ficción, pero sí para el sonido, contando parte de su vida. Pues si los otros 2 ponentes, Chuse Fernández y Volpini, no se han presentado, pues creo que es el momento de hacerlo y después ya pasamos directamente a la mesa redonda, que no es redonda y que no es mesa. Bueno, pues entonces, como ya nos han presentado, yo me represento otra vez. He estado durante 30 años. Sí, hay cosas así, 30 años. En Radio Nacional de España, haciendo ficción. He tenido la suerte, dicen mis alumnos, de trabajar en lo que me gusta. No, eso cuesta. Eso significa ganar menos que los demás, trabajar más que los demás, pero al final del día has ganado mucho más que los demás porque estás viviendo un trabajo que te ocupa mucho tiempo con aquello que te gusta hacer. He dirigido 4 años Radio 3, he hecho miles de radionovelas, miles de ficciones radiofónicas. Me dieron una vez el Premio Italia por ir. Yo tenía un catedrático que decía que si sus zapatos fueran a la universidad sacaban la carrera. Yo fui a Asís y me dieron el premio por ir. Y mi intención es seguir haciendo ficción todo lo que pueda, de la manera mejor que pueda hacerlo. Chuse Fernández es el creador de esta historia. Adelante, Chuse. Gracias. Bueno, pues como ya os he comentado antes, soy el coordinador de la Escuela de Radio TFM de Zaragoza, la ciudad del viento. El otro día, por cierto, hablando con una persona que conoce Chicago con profundidad, me dijo que hace más cierzo. Mejor dicho, hace más aire en Zaragoza que en Chicago, es más constante, lo cual pues, me llena de orgullo y satisfacción deciros que Zaragoza es la ciudad internacional del viento y además la culpable de que, por los barros del año pasado, que creamos allí el primer congreso de radioteatro, pues hayamos llegado a estos lodos del segundo.
Soy el coordinador de esa escuela de radio que tiene 5 años, pero mi relación con la radio pues nace un 25 de febrero del 81 con un cambio 16 debajo del brazo, entrando a una emisora de radio con 18 años y queriendo estar allí. Y después de estar en muchas emisoras, colaborando con muchas emisoras, trabajando en radio en muchas emisoras, he terminado pues, dando cursos de radio a través de la Escuela de Radio TFM, colaborando con universidades y el año pasado, pues gracias al trabajo de muchísimas personas, recibiendo, no yo, sino el proyecto TFM, el Ondas a la innovación radiofónica. Lo que hacemos en la Escuela de Radio es, sobre todo, imaginarnos la radio que queremos escuchar y pensar que cosas como esta, es decir, la ficción sonora, el radioteatro, siguen vivos y somos capaces de mantenerlo vivo. Lo que nos gusta hacer es lo que nos gusta escuchar y, por lo tanto, de alguna manera nos convertimos en los productores de nuestros propios programas. Eso, dicho en plan serio, sería la radio 3.0. Pero no solo es eso, es el futuro de la radio. La radio está en Internet, la radio está en los dispositivos móviles y, sobre todo, la radio está en nuestras cabezas y en nuestra imaginación. Es importante que la radio que escuchemos o la radio que queremos escuchar haga uso de esa imaginación para que nos permita seguir soñando. Bueno, entre las cosas que Volpini no ha dicho casi nada, porque su vida es larga y tiene varias vidas dentro, es que es profesor del máster de ABC y cuando le propusimos dar una clase de lo suyo en el máster ABC, dice, yo no tengo nada que ver con el periodismo. Precisamente por eso queremos invitarte a que des una clase de radioteatro, en un máster de periodismo, porque nos parece fundamental. Bueno, la primera pregunta, y de todos modos quiero pedir a la audiencia que también rompan un poco la dinámica tradicional de las mesas redondas, en que la gente pregunta al final cuando no queda tiempo, y al final a veces hay preguntas. Con lo cual, si tienen preguntas, levanten la mano que les haremos caso antes del final. La primera pregunta es, en este momento yo soy un oyente empedernido de radio, de hecho cuando era más pequeño oía a Volpini de noche y pasaba miedo en la cama, pero seguía oyendo. Esto es una insinuación de que yo soy mayor que él, no es verdad. Bueno, somos casi de la misma vejez. Bueno, quería saber en este momento en que creo que los oyentes de radio percibimos una degradación del medio, y me imagino que no sé si por excesiva contaminación política, es como si la radio hubiera perdido calidad. Hay una locutora, periodista de Radio Nacional, del antiguo, bueno, del ojo crítico de toda la vida, en que se queja precisamente de la calidad de las voces de la radio. Yo quería saber qué puede aportar la ficción sonora a la radio. No estamos diciendo que sustituya a la información como tal, pero en qué medida esta radio que se está degradando, tanto en la calidad de las voces como en la calidad de los programas, a mi ver, en qué medida lo que están haciendo ustedes tres podría contribuir a devolver la magia de la radio a la que tuvo en su día y que algunos oyentes añoramos. Y no solo de la radio, como tú mismo dices, hay otros ámbitos. Yo cuando era niño, que lo he sido, ¿vale? Yo cuando era niño oía en mi casa los seriales de la SER, que era lo que tenía al lado de mi casa, y las ondas se propagan por cercanía, como todo el mundo sabe, diga lo que diga la física. Yo los oía fascinado, mi madre se horrorizaba. ¡Niño! No oigas eso, pero mi abuela era mi cómplice y me escondía con mi abuela y escuchaba todo, desde Lucecita o El cielo que nunca vi, hasta novelas del oeste, Dos hombres buenos, novelas de terror, Dan el inspector Dan, cosas muy divertidas, novelas de humor. Yo conocí a Stevenson en la radio, en La isla del tesoro llegó a mí pues justamente en una novela y todavía recuerdo muchos años después esa primera escena en la que el pirata ciego va hacia la posada del almirante Benbow por la calle con un bastón. Nunca lo pude olvidar, está ahí. He tenido la suerte, la maravillosa suerte, de nacer en la radio de ficción. ¿Qué es lo que te aporta la radio de ficción? Entre otras muchas cosas, te aporta ideas, te aporta riqueza de léxico. Más que esa especie de dictadura de lo informativo en los medios de comunicación, sobre todo en la radio, a mí me espeluzna la simplificación.
no hay oraciones subordinadas, no se utilizan palabras que puedan suscitar cualquier duda, todo se da masticado al oyente, como se da masticado a los niños en la literatura aquello que leen. Y yo creo que la vida es otra cosa, que cuando, sobre todo en la radio, cuando la frase está bien construida, aquella palabra que no entiendes, por el sentido de la frase, captas lo que es. Y si luego te interesa, vas al diccionario y haces ese maravilloso viaje por las páginas de un diccionario, por las que te pierdes una vez y otra antes de llegar a tu palabra, a tu concepto. Llegas a esa palabra y la incorporas a tu acervo. De todas formas, todo este largo recorrido iba a el momento en el que conseguí que una persona me colara en la grabación de un radioteatro. Entonces se hacían con público, en directo, con la música en directo, con los efectos en directo. Y el niño que yo era de 7, 8 años se encontró con que la princesa de sus historias, de la que estaba platónicamente enamorado, era una señora muy fea y muy desagradable. Y que, por el contrario, el titán de sus aventuras infantiles era un señor pequeñín, 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 con un gran bigote, que se llamaban entonces esos bigotes de corte franquista, y una voz prodigiosa. Y esta constatación, lejos de desengañarme, me hizo ver la magia de lo que es la fantasía. Una persona que es hermosa solamente porque lo dice, un tipo que es un titán solo porque lo dice. Es para mí la esencia de la magia y es lo que permite en un escenario donde todo el mundo nos ve, lo vais a ver esta tarde si nos quedamos a los piratas, que estamos leyendo, que están leyendo, sin embargo entras en la historia, entras en la palabra y ya no ves nada, estás ahí, estás en lo que te están contando, que es lo que el señor Jackson hace. Pues sí, la palabra magia es la que también emplearía. Que a mí me asombra un poco la pregunta de qué es lo que podría aportar la ficción sonora a la radio, de si sería capaz de captar a audiencias o de tener que justificarse. Porque yo creo que el ser humano es más o menos el mismo en todos los países de Europa y lo que funciona en algunos países, lo que arrasa, también arrasaría aquí. Lo que pasa es que, por supuestísimo, es una cuestión de presupuesto más que otra cosa. Ya he mencionado que una obra de ficción, y perdonad que siga hablando de la BBC, yo soy británico, es un poco mi referencia, y también es la mayor productora del mundo de este género, con lo cual por eso me sirve de referencia. Pero a mí me llama la atención que tienen 1 millón de oyentes para cada obra. Y una de las ficciones que más historia tiene, de hecho que sí, la que más historia tiene, es una radionovela bastante distinta a lo que es la ficción más cinematográfica que hace la BBC, pero esta radionovela, que son capítulos de 15 minutos cada día, tiene ya 60 años y es diaria. Y si cambian el argumento o si un personaje se muere o cualquier cosa, pues la gente se pone en la calle, manifestaciones. O sea, tiene que tener muchísimo cuidado con lo que, si cambian una cosa. Y lo que quiero decir es que despierta pasión y nadie pondría en duda. Es el eje central de la programación radiofónica de la BBC. O sea, nadie le pone en duda. Y yo creo que el ser humano le gusta que le cuenten historias. Y lo que a mí me parece sublime del género es que si tú vas al teatro, por supuestísimo el teatro es muy importante, pero es visual, tú ves lo que tienes delante y no tienes mucha opción, mucho remedio que creer en cómo es físicamente la actriz o el actor o el escenario decorado. Y lo mismo con el cine. Lo potente del medio, de la ficción, es que la imaginación en buena medida la pones tú. O sea, que la parte visual la pones tú, imposible que no. Y creo que para mí la cuestión no es tanto qué es lo que aporta. Y yo lo doy por hecho qué es lo que aporta. Me fascina y fascina a medio mundo. De hecho, cuando empezamos a hacer el primer ciclo que hice con la Fundación Autor / Sky, y en la temporada pasada del CDN, lo que vi en el sector, si quieres, la pasión entre los actores, entre los dramaturgos, los autores, entre
toda una sección, e incluso hasta entre el sector del técnico, el sector de los técnicos de sonido, de los estudios que hay por Madrid y por España, el afán, el hambre, la pasión por el género es indiscutible. Así que para mí la pregunta no es tanto lo que aporta, es cómo podríamos prescindir de esto mucho rato más. La cuestión siempre va a ser presupuestaria, pero nunca de por qué hacemos esto. Y cuando... Sí, suelta ahora el micrófono, pero que ya lo he dicho, es una cuestión presupuestaria, porque para hacer lo que hace el BBC necesitas 20 millones de euros al año solo para ficción. Si lo que quieres es una cosa menor, pues Radio France Culture tiene una muy buena programación de ficción y su presupuesto es de 3 millones. Bastante más modesto, pero 3 millones. Eso es más o menos lo que costaría tener una programación, un género en plena regla, con programación diaria. No, solo quería matizar qué es lo que aportaría al panorama de la radio en España, no el panorama de la radio en América Latina o en el Reino Unido. En España, evidentemente, creo que hay una carencia. Es verdad que hay pasión entre los actores, entre los técnicos, incluso entre los dramaturgos, pero la sensación, yo no creo que sea tanto una visión presupuestaria como una decisión estética y política por parte de los responsables de las emisoras de radio y, sobre todo, de la radio pública. Sí. Yo lo que quería comentar al respecto son dos cosas. En primer lugar, no qué es lo que aporta o lo que aportaría, sino qué es lo que se está perdiendo la radio por no utilizar la ficción sonora en sus parrillas de programación. Se está perdiendo, sobre todo, oyentes fieles que estén esperando un contenido concreto, que estén esperando unas voces, que estén esperando imaginarse esa playa, que estén esperando imaginarse el cuerpo de esa persona protagonista de esa historia que lleva días y días escuchando. Se está perdiendo también su historia, la historia de la radio, porque lo que no podemos olvidarnos es que si la radio se hizo mayor, se hizo gracias a la ficción sonora en los años 30 y 40. De hecho, en la sede de Zaragoza, mañana por la tarde, y desde Madrid podéis escucharlo a través de nuestra emisión online. No, porque estarán aquí. Venga. Venga, que sí. Son personas multimedia, multitarea. Vamos a hacer una recreación, una revisión de la Guerra de los Mundos, que cumple este año, como sabéis, 75 años. Eso es lo que se está perdiendo ahora mismo el oyente en España. La radio, desgraciadamente, hace 30 años decidió pasar página, y no solo pasar, sino arrancar una página de su historia. Y esa página que arrancó es la de la ficción sonora, la del radioteatro. Entonces, ¿qué es lo que deja de aportar la ficción sonora al desaparecer de esa libreta? Está dejando de aportar imaginación, está dejando de aportar voces, pero sobre todo está dejando de aportar una industria que estaría ahora mismo, como todas, en crisis, pero habría sonidistas que ya no existen, igual que no existen afiladores con bicicleta, tampoco hay sonidistas, tampoco hay actores de reparto, no hay cuadros de actores en las emisoras, no hay un equipo de personas más amplio o más pequeño que en los años 50, 40, 50, 60, incluso en las emisoras que vosotros decís de provincias, había pequeños cuadros de 4, 5, 6 actores, y en las emisoras a nivel nacional pues eran impresionantes cuadros de actores. Todo eso se ha perdido. Entonces, eso por un lado. Lo que deja de aportar la ficción sonora al no existir en las parrillas de programación convencional es eso. Pero al mismo tiempo los oyentes están perdiendo todo ese montón de información, creación, imaginación. El problema es que ya no tanto, que también hay una carencia de presupuestos, sino que no hay tampoco una petición por parte de los oyentes, petición masiva, de que ese género vuelva a la radio. Y como, desgraciadamente, son los patrones comerciales los que marcan las programaciones de las emisoras de radio en su gran mayoría, ¿qué es lo que ocurre? Si no me pides esto, no te lo doy. Si me pides este tipo de programa, pues te lo doy. A ver, yo tengo la impresión, y me gustaría, como decía hace un momento el señor Armada, que el micro pasara a ese lado de la sala. Tengo la impresión de que el oyente
no dispone de vías para dar a conocer sus preferencias y su opinión. De hecho, cuando Radio Nacional de España, un periodo muy breve, creo que fueron 3 años como mucho, tuvo un defensor del oyente, ese defensor estaba absolutamente arrollado por las peticiones en el sentido de que volvieran los dramáticos. Nosotros tenemos un lema en Audiodrama, que por cierto quiero aprovechar este momento para agradecer de verdad a Festimad y al gente de Audiodrama el trabajo que está haciendo, que es inconmensurable. Tenemos en Audiodrama un lema que creo que define bastante bien a qué nos dedicamos. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Una palabra genera 1000 imágenes. Y eso es algo que no podemos perder. Se ha hablado hace un momento de lo caro. Hombre, depende. Sí, hacer una gran producción es caro, aunque ¿qué cuesta que las legiones entren en Roma? Una regleta. ¿Qué cuesta que haya una tempestad? Una regleta. Haz esto en cine. ¿Qué cuesta que se abra la tierra? Una regleta. Había un programa hace tiempo en radio, no me acuerdo en qué emisora era, que lo llevaba Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Serrador, Historias para no dormir, que era un texto, una voz y una música. Eso es ficción y es baratísimo. Una ficción radiofónica, por lo menos las que se hacían en este país llamado España, es siempre más barata que un informativo. El trabajo en un informativo tiene corresponsales, cada periodista de un informativo trabaja para 15-20 segundos de radio, nada más. Eso es caro de verdad. Lo que ocurre es que probablemente haya, como apuntaba Alfonso, una intención, por un lado política, por otro lado económica. En las emisoras públicas, desde tiempo inmemorial, al menos en España, lo que se busca es el voto. Y es evidente que una ficción no da votos. Es un escaparate donde se pueden colgar aquello que genera esos votos, pero no da votos. Y en las radios privadas, la ficción tiene un problema mucho más grave que el que sea cara o barata, y es que necesita de profesionales. En una tertulia, sustituir a un tertuliano, está todo el mundo deseándolo, no pasa nada. Ganan mucho dinero, pero todo el mundo quiere hacerlo. Sustituir a un actor, a un montador musical, a un guionista, a una realizadora, es muy difícil, porque hay gente que trabaja y que conoce su oficio. Y ese oficio lleva muchos años, lleva mucho entusiasmo, y no es fácil de sustituir. Es esa cosa tan tonta que se hace en la música. ¿Para qué vamos a tener un buen grupo si lo vamos cambiando por otro y cada vez vamos vendiendo los mismos discos? Da lo mismo. Bueno, ya no se venden discos, pero cuando se vendían. Yo, de todas maneras, por favor, vamos a ver. Voy a hacer yo de azafato, que me gusta muchísimo más que estar aquí arriba. Un segundito que voy viniendo. Tercera fila. Hola, oye, muchas gracias, me ha encantado además cómo ha empezado y bueno, pues es para hacer una pregunta, porque sí me he quedado un poco así cuando, bueno, pues lo que criticáis es que haya opinión en la radio o que en un momento como este se estén tratando temas políticos. Y mi pregunta es si lo que no se debería sustituir ahora mismo con urgencia y que tenemos en la radio son todos esos programas y espacios de entretenimiento barato y de reality show, un poco a lo mejor contaminación de lo que se está haciendo en la televisión. Esa es mi pregunta también ante la sorpresa. Muchas gracias. Solamente, antes de pasarle el micro a José, yo nunca he entendido las exclusiones. ¿Por qué no un bocadillo de calamares aceitoso y además una paella y además el caviar? Pues tendría que haber, en mi opinión, de todo. Quien quiera disfrutar de Belén Esteban, ahí la tiene. Lo malo es que lo que no es Belén Esteban cada vez desaparece con más celeridad. Pero yo creo que todos los géneros tienen su ámbito, tienen su razón de ser y tienen su dignidad, hasta ese. Yo creo, como Volpini, que la parrilla de programación de cualquier emisora de radio son 24 horas y cabe absolutamente todo. Pero también otra cosa, la ficción sonora, y yo creo que todos los que estamos hablando aquí hasta el momento y los que estáis escuchando, penséis en ficción sonora como una pieza independiente dentro de una programación. Empieza la radionovela y subo. ¿Por qué no incluir el radiodocumental en formato ficción, es decir, en formato ficción sonora dentro de un informativo?
Ha habido una explosión en Fukushima. No tenemos presupuesto, ni siquiera tenemos el sonido directo de la explosión. ¿Por qué no la recreamos y contamos esa noticia utilizando los elementos de la ficción sonora, indicando evidentemente que todos los datos son reales, etcétera, etcétera? Pero radiodocumental en formato de ficción sonora. En Argentina lo están haciendo y no lo están haciendo mal. Entonces, innovemos, hagamos híbridos entre la ficción sonora, radioteatro, teatro leído, audiodrama, como lo queramos llamar, y tertulias con formato de radiodrama, informativos. Es decir, se pueden hacer 1000 cosas en las que, salpicando, esté por ahí danzando la ficción sonora. Pues aparte de producir ficción sonora, también soy locutor, presentador, productor de Radio Nacional. Bueno, hago programas de música en Radio 3 y de cultura en Radio Exterior y antes también en Radio Clásica sobre la música clásica. Así que vivo un poco la situación de Radio Nacional desde dentro y veo, y para mí no hay una falta de talento para nada y ni de experiencia. Y en cuanto a al género de la ficción, si se ha perdido, de hecho no sé si estoy contestando realmente a la pregunta, pero voy a responder que para no ir, ¿sabes?, por los cerros de huida, la pregunta era... Si la degradación de los programas de radio con tantos programas de tertulia que hay en la televisión, sí. La televisión está degradando también lo que se está haciendo en la radio y no se podría... Ajá, pues gracias, sí. Que creo que también se reduce no tanto a una falta de nivel ni capacidad, sino son cuestiones presupuestarias, creo, francamente. El género que has mencionado del docudrama, como se llama, ¿no?, documentales que tienen elementos reales y elementos de ficción para contar cosas contemporáneas, es un género muy importante en muchos países. Pero todo esto cuesta dinero, es decir, que la calidad cuesta dinero, no hay una manera de evitar que cueste dinero. Y es un poco para mí decir como ¿sería justificable hacer cine? O sea, que queremos, en vez de cine, tú vas al cine y ves... no hay presupuesto para hacer películas, con lo cual no lo podemos justificar. O sea que una cosa sería que no hubiera presupuesto y otra cosa es que no se puede justificar porque nadie ni nada demuestra el interés del oyente o el interés del público. Lo que no se hace, por supuesto que no hay interés porque no está. Pero bueno, por supuestísimo, se podría hacer las cosas mejores con un presupuesto para hacerlas. Y perdón, la última cosa en cuanto a la calidad, si los técnicos, si los ruideros, si se ha perdido, no se ha perdido. El mundo del cine, por supuestísimo, trata el sonido, es un negocio. Y las productoras de cine invierten millones en el sonido de las películas. Y ahí hay un mogollón de experiencia. Yo tiro de ahí. Yo tiro de la experiencia, yo uso técnicos de cine para crear obras de ficción sonora porque tienen muchísima capacidad. Y ahí hay técnicos de Foley, lo que antes llamábamos el ruidero, sonidero, tal. Estos existen porque todas las películas requieren un tratamiento sonoro. Y de ahí es donde voy yo cuando necesito técnicos para mis producciones, al mundo del cine. Así que no sé si he contestado la pregunta, pero de hecho lo que tanto desprecio cuando voy a una tertulia es que alguien hace una pregunta y el del escenario contesta a cualquier otra cosa que le venga a la cabeza que a él le interesa más. Perdona. Hola, soy Fernando Ligorri. Yo empecé en la radio y en la ficción sonora en el año 85 en Onda Madrid, que estaba de director Jorge Martínez Reverte. Y recuerdo que yo lo que le propuse en aquella primera vez fue contar la historia de la radio desde sus inicios en España, pero como si estuviéramos en sus inicios, de tal manera que hicimos una ficción sonora. Estuvimos durante casi un año y a mí esa experiencia me resultó estupenda, con actores, con directores, con muy pocos medios, con mucha ilusión, como estabais diciendo vosotros. Luego volví a hacer otro programa, esta vez utilizando las noticias de la semana también en clave de ficción sonora, y estaba Ana Borderas, que ahora está de jefa de redacción en la cadena SER. He estado haciendo radio de ficción sonora durante muchos años. Lo último que he hecho ha sido El Exorcista para Radio Nacional de España, en la adaptación que se hizo
en 2010, y tanta es mi pasión por esta forma de dar a entender las cosas que tengo ahora mismo una editorial de audiolibros y de mundo sonoro. Bien, pero lo que me estoy encontrando es que no se vende en este país esta forma de comunicación. Y entonces yo os quería preguntar, con la experiencia que tenéis, con la experiencia que yo pueda tener, si no puede ser también que en este país se oye, pero no se escucha. Porque hay algo que, cuando está diciendo Nicolás que en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en muchísimos países hay una verdadera tradición, yo creo que aquí esa tradición que podría haber existido en los años 60-70 realmente ha desaparecido. O sea, yo me estoy dando de bruces constantemente contra la realidad, ¿no? Y entonces quería saber si pensáis que puede ir por ahí una mala educación auditiva del español medio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gracias. Yo querría hacer contestando a tu pregunta o a tu comentario, querría hacer una pequeña encuesta rápida aquí con un pequeño antecedente. Como ya os habréis dado cuenta, vengo desde Zaragoza, ¿vale? En Zaragoza en los años 50 había una pasión por la pelota vasca, por el frontón. De repente desapareció y la gente dejó de ir a esos frontones. Y ahora, salvo en locales o en lugares muy concretos, la gente no juega a pelota. Lo dejo ahí, sin más. Ahora que me gustaría saber, de los que estáis en la sala, y si Federico ¿cuántos en la sala tienen un iPhone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos querríais tener un iPhone? Los que ya lo tienen y 3 o 4 más, ¿vale? Eso es una tendencia. Hace 10 años, ¿quiénes queríais tener un iPhone? Nadie, no existía. Las tendencias se crean. Se puede crear tendencia para que la gente quiera escuchar ficción sonora enlatada, en podcast, en directo, representada en vivo, a la hora concreta, el día concreto, en la emisora de radio concreta. Toma. No te lo traes, que es chicle. Bien. ¿Me explico? No sé si me explico. Es decir, las tendencias se crean. El problema es que en España, al contrario que en otros países, donde, como muy bien dice Nico, en el Reino Unido y en prácticamente todos los países de Hispanoamérica, la ficción sonora sigue viva, en España de repente se hizo clac, se cortó. Como los frontones en Zaragoza en los años 50, de repente cerró el frontón aragonés y el gran frontón, que yo no llegué a conocer, no soy tan viejo, y de repente nadie juega pelota. ¿Cómo es posible? Si hace 5 años estabais todos ahí apostando como locos, esto parecía Calahorra o Deusto, no, es Zaragoza. Y de repente desaparece. Si aquellos amantes de ese juego de pelota hubieran reclamado, oye, vamos a abrir otro, ¿qué pasa? Que no se puede jugar, etcétera, probablemente hubieran visto la línea de negocio y hubieran seguido. No hubo reclamación, no hubo petición, desapareció. Con la ficción sonora ha pasado lo mismo. Lo que ocurre es que, igual que con lo que os acabo de poner de ejemplo del iPhone, se podría crear tendencia. Eso sí, hace falta que desde los medios se apueste por esa ficción. Mi opinión, tonta como todas las mías, pero como es la mía, en este país en el que vivo y muy a gusto, a los niños no se les enseña música, no se les enseña a leer, no se les enseña a amar su idioma. ¿Cómo queremos que quieran ficción? ¿Por qué? ¿Dónde? Volviendo a lo que estabas tú diciendo también antes, creo, porque a veces entiendo las cosas al revés de cómo las dicen. La oferta se puede eliminar por muchas vías. Una es la vía del complot, que yo no creo mucho en ella. Bueno, relativamente. Esto es, vamos a quitar a la población aquello que le permita pensar y que le dé armas para defenderse. Y otra por la vía de la desaparición de la pura facilidad. Yo recuerdo, poca gente aquí creo que tiene la edad suficiente para acordarse de Yo, Claudio, de la serie de televisión, creo que era la Thames, no me acuerdo de qué productora era. Yo vivía en un pueblo cerca de Madrid, debajo de mi casa había un bar
bar. Esto es señores mayores con garrota y boina jugando al dominó como se juega al dominó en España. ¡Pau! Y las fichas que saltan, porque si no hacen ruido, eso no es jugar al dominó. Cuando empezaba Yo Claudio en la televisión, todo el mundo se callaba y veía Yo Claudio. El mismo público que ahora ve a Belén Esteban, el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que esa oferta no existe. Nada más. Que gente que la podría disfrutar. Y de hecho, creo, porque además me parece que tu empeño es no solamente fascinante, sino con futuro, creo que hay que buscar las vías para llegar al público potencial de eso, que ni siquiera sabe que existe. Uno de los problemas que tiene la literatura, que tiene la música, que tiene el cine en este país, es que las vías de comunicación están cegadas para muchas cosas. Lo que llega son otras cosas. Lo que llega a la televisión, lo que llega a la radio, lo que llega a los medios, son otras ofertas que no tienen absolutamente nada que ver con una creatividad, con la ficción, con enriquecer la vida de las personas, creo. Y yo también soy optimista y también pienso que si la gente lo reclama, ¿pero cómo lo va a reclamar? ¿Desde qué parámetros y por qué vías? Si no las hay. Bueno, llevo 14 años viviendo en Madrid, en España, y si hay una cosa que me saca de quicio de este país, es prácticamente la única que sí me saca de quicio de España, es la frase España es diferente. Hombre, España es diferente en algunos sentidos positivos. Aquí vivo mejor aquí que en mi propio país. Yo aprecio muchas cosas de España. En ese sentido, cada país es único. Pero el ser humano es el ser humano. Si una cosa funciona, como has dicho con el ejemplo del iPhone, Apple no temía, vamos a vender en todo el mundo iPhones, pero en España no, porque España es diferente. El cine, no hacen producciones de cine y piensan, uy, esta película jamás la vamos a poder vender en España porque España es diferente. Pues no, este género ha caído en decadencia, por supuesto, con lo cual se ha perdido lo que era antes una tradición, pero se puede recuperar fácilmente. Ya he comentado mi opinión de que aquí hay, por supuestísimo, el talento de actores, el talento de los técnicos de sonido, que están en el cine, hay técnicos buenísimos, en la radio también, pero que en el cine tienen experiencia directa con este tipo de producción. Y los autores, que no hay autores en España, pues no nos falta nada aquí para hacer esto. De hecho, ya lo estamos haciendo. Pero que en cuanto al mercado o en cuanto a tener esta demanda del público, pues hay que ir a ganarla, pero no lo vas a poder ganar si no lo haces. Y si no hay presupuesto y si no se toman decisiones, si no es una cuestión únicamente presupuestaria, si no se toman decisiones en la radio para emitir en esto, pues no se van a crear, es la pesquería que se muere de la cola, que no se va a crear la audiencia, y si no hay audiencia no se hace, pero si no se hace no va a haber audiencia. Pero lo dicho, que al ser humano le encanta que le cuenten historias. Y se dice mucho que este es un género, como género, es la radio más cara del mundo. Porque en vez de costarte 100 euros, que es lo que, o 125 me pagaban para mis programas, por mis programas de radio clásica, 200, de hecho 200 euros la hora, pues te cuesta, no sé, uy, eso me están mandando a callar, ¿no? Pues eso. Esto es un aviso de que en 5 minutos nos cortan los micros y se pasa el programa. Vale, pues entonces termino. Que es, como radio es una radio muy cara, como teatro es un teatro muy barato, y como cine es el cine, o sea que ni pagaría el catering de un día de cine. Así que sí que creo que hay audiencia aquí. ¿Cómo que no va a haber audiencia si hay en todos los demás países de Europa? Y sí que la hay aquí también. Sí, yo quería apuntar una actitud. Yo he estado trabajando solo 37 años en televisión española, o sea que algo de esto conozco. Y he visto este lamento, que es lamento profundo de nuestra sociedad, es decir, la desestima, el desprecio y la anomalía de considerar que la cultura es una cosa para las 3 de la mañana, para las páginas que siempre se levantan porque hay cualquier otra cosa más importante. O sea, la cultura es lo que menos cuenta. Y vamos a quitarnos la careta y decirlo de una vez. O sea, esto no es banal, no es una cosa que ha ido así fatalmente sucediendo, que se ha ido muriendo la radio creativa o la televisión creativa o la novelística.
o el cine. No, es que se ha matado expresamente. O sea, ha habido desde la presunta democracia para acá una actitud persecutoria contra todo lo cultural para dejar que eso sea marginal y que no interese, y mientras meter por delante las tertulias, las tonterías, las estupideces, los reality, lo que sea, un montón de cosas a las horas. O sea, pretender, como se pretende ingenuamente por lo que queremos que la cultura tenga unas horas, dígame a qué hora, dónde se demanda que haya algo creativo. Si no, la gente no tiene tiempo de oír nada más que tonterías con una cerveza en la mano y luego ver el partido de fútbol. O sea, hay una actitud positiva de que la cultura desaparezca como ha desaparecido. Y eso tenemos que asumirlo y empezar a removerlo para que se levante. Si no, no se levantará. ¿Cómo se va a levantar? ¿Cómo la gente, como decía Federico, vas a pedir que haya cultura en vez de tonterías? Es mucho más fácil tonterías. Yo termino ya. Yo soy especialista en el humor gráfico y recuerdo siempre un chiste genial de nuestro lamentablemente desaparecido Chumi Chúmez. Cuando había aquella época de las manifestaciones con pancartas, él sacó un chiste que a mí me parecía genial. Decía, por un lado de la izquierda, un montón de gente con pancartas que decían no sabemos leer. Y por la derecha, otra gente con pancartas que decían nosotros sí, pero solo tonterías. Bueno, yo querría comentar al respecto, estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo. Perdón un segundo, José. Perdón. Quiero advertirte, mírame a los ojos, que el tiempo que quites de aquí te lo quitas a ti. Ya está. Gracias. Bien, pues seré muy breve. En el fondo estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que han dado las 5 del día 7 de octubre del año 2013. Quien ahora diga, ¿cuándo oigo esto? Literalmente, igual de redondo que tú, cuando te dé la gana. La radio se escucha, ya no es... La radio se escucha y se pierde. No, la radio se escucha cuando uno quiere. Los contenidos están disponibles de la emisora más grande a la emisora más pequeña en Internet. Y cualquiera puede escuchar. Y además, no solamente puedes escucharlo, que si te atreves, puedes incluso crear tus propios contenidos. Otra cosa es que la difusión sea mayor o menor, y es lógico que un gran medio tenga unos medios de difusión mucho más amplios y lleguen mucho más lejos o a más personas, pero no tiene por qué. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que ahora, afortunadamente, Internet nos brinda la posibilidad de poner a disposición de los demás aquello que nosotros no encontramos en ningún otro sitio. Vamos, si os parece, a dar paso a una última pregunta, 2 últimas preguntas, y hacemos esa pausa después. Sí, hola, me llamo Emilio. No vamos a entrar en cuestiones sobre la capacidad para hacer, cuestiones económicas o cuestiones sociales de poder hacer o no poder hacer ficción sonora. La pregunta es muy directa, en otros países sí se está consumiendo ficción sonora. Yo lo que quiero saber es cuándo y cómo lo consumen, según las edades, es decir, los jóvenes que lo escuchan por podcast, por la radio, cuándo y cómo lo consumen, porque la ficción sonora sí exige un poco más de atención que otro tipo de radio. Es sencillamente eso. Gracias. Yo te puedo poner el ejemplo no de otros países, sino de TAFM tiene en estos momentos 400 horas de producción de ficción sonora hecha. Está toda a disposición en podcast y tiene un altísimo índice de descargas diarios. ¿A qué hora? Es un poco la respuesta a la que estaba dando a este compañero. Cuando quieren. Yo creo que, desgraciadamente, para el medio radiofónico, que siempre se ha sabido adaptar a los diferentes momentos de la historia, está en ese punto en el que tiene que adaptarse a la inmediatez que ha ganado Internet y ha perdido la radio. Y al mismo tiempo, utilizando el podcast o lo que tenga que venir, hacer que el oyente pueda hacerse su propia programación a la carta, como muy bien, por ejemplo, tiene Radio Nacional de España y otras emisoras. Todavía, o sea, que estamos en un momento de cambio, por supuesto, en la radio, donde el futuro seguramente estará en Internet, a la carta, en podcast, etcétera. De momento todavía se emite por FM y hay muchos oyentes en FM. En el caso de las 3 grandes emisoras de ficción sonora en Europa, que es la radio pública británica, la francesa y la alemana, todavía hay más oyentes que escuchan el medio por FM que en Internet, pero también esa cifra va a ir cambiando seguramente.
Y también hay que tener en cuenta que el horario de la programación no es a las 3 de la madrugada. Ocupan, porque son muy populares, ocupan horarios en hora punta de la programación y por eso tienen tantos oyentes. Ya he mencionado la cifra, la típica obra de ficción, la media es de 1 millón de oyentes en FM. No dispongo de la cifra de descargas, no son las descargas, es más bien el streaming, ¿no? de escuchar la obra en streaming. Así que la respuesta es, en otros países de Europa todavía se escucha más en FM, pero también porque los horarios son muy proclives, no son muy favorables. Bueno, creo que las campanadas no eran una ficción, aunque podría ser parte de la ficción sonora de esta mesa redonda. Quería dar las gracias a Federico, a José y a Nicolás, y a ustedes. Quería retomar la intervención de uno de los que preguntaban, diciendo que estaba cansado de darse de bruces contra las paredes. Harold Bloom, el crítico literario norteamericano, decía que lo que más le gustaba del Quijote era la capacidad de escucha que manifestaban Don Quijote y Sancho, hasta el punto que Sancho se convirtió en Don Quijote y Don Quijote en Sancho. Yo hago aquí una apelación para que ustedes se conviertan en activos propagadores de esta forma de arte que es el radioteatro, el audioteatro, pues pidiéndolo, demandándolo, practicándolo y jugando con Internet a abrir fronteras. A fin de cuentas, esto se llamaba Juegos sin Fronteras, practiquémoslo. Muchas gracias.